Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. A nombre de la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica de la PUC, les damos una cordial bienvenida. Continuamos con el ciclo de conferencias sobre ética e integridad en la investigación y hoy día hemos querido tener un espacio para propiciar la reflexión en torno a la importancia de la protección de niños, niñas y adolescentes en la investigación. Para ello, hemos invitado a la magíster Ana Marisa Trigoso a dar una presentación sobre consideraciones éticas en el desarrollo de proyectos de investigación con niños, niñas y adolescentes. Ella es magíster en Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Ricardo Palma. Es docente e investigadora de la PUC y miembro del Grupo de Investigación de Psicología Comunitaria de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Por otro lado, debemos señalar que ella es consultora y coordinadora en proyectos vinculados a las áreas de educación, salud mental, género y sexualidad, violencia hacia niñas, niños y adolescentes y movilidad humana, con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales como MINSA, MINEDU, MIN, ACNUR, UNICEF, Plan Internacional y CARE Perú. En resumen, la profesora Trigoso tiene una experiencia de más de 20 años realizando psicoterapia, talleres grupales y dando capacitaciones a instituciones, además de ser conferencista en eventos científicos nacionales e internacionales. Le agradecemos haber aceptado esta invitación a la profesora Marisa. Estamos gustosos de poder escucharla y convencidos de que vamos a propiciar esta tarde un espacio rico en la reflexión en torno a estas consideraciones cuando incluimos en nuestras investigaciones la participación de menores. Bienvenidos todos y le doy la palabra a Marisa. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Richard. Bienvenidas a todos y a todas. Es un gusto poder tener este espacio con ustedes y la invitación es a hacer un espacio reflexivo, un espacio donde podamos pensar desde la infancia los proyectos de investigación, sobre todo reconociendo que este espacio es un espacio que abre preguntas más que cierra toda la temática de orientaciones e investigación porque es un tema muy amplio, es un tema que nos invita a hacer revisión de muchos elementos en torno al desarrollo del niño y la niña, en torno a los elementos éticos, en torno a los proyectos de investigación. Entonces vamos, y la idea es poder compartir el día de hoy con ustedes algunas orientaciones, pero sobre todo que parten desde reflexiones que nosotros como profesionales hemos tenido, tenemos o deberíamos de tener en la investigación que desarrollamos con niñas, niños y adolescentes. Me voy a apoyar de un PPT con algunas diapositivas que quiero compartirles y a partir de ello, si bien es cierto no podemos tener una interacción totalmente directa, sí me gustaría que conforme vayamos avanzando, ustedes puedan pensar a partir de las preguntas que les invito a reflexionar y a su vez pensar en su práctica y también cuando hay alguna consulta o comentario también tenemos estos dispositivos que nos permiten también comunicarnos. Entonces, voy a presentar, ¿me confirman que se ve bien en pantalla? Sí, Sí, se ve, Marisa, hay que ponerlo, sí, está. perfecto. Bien, entonces, la primera invitación es pensar en esta pregunta y que nosotros hagamos esta reflexión. Cuando nosotros escuchamos la palabra niño, niña o adolescentes, ¿qué otras palabras se nos vienen en mente? Pensemos ahí, bueno, ustedes tienen el chat, quizás algunos pueden compartir en el chat algunas de las palabras que se les vienen en mente cuando piensan en la palabra niño, en la palabra niña, en la palabra adolescente. Eh, qué les viene de, como de primera reflexión? ¿Con qué lo relacionan? ¿Con qué lo vinculan? ¿Sí? ¿Y por qué partimos desde este lado? Porque es fundamental que nosotros veamos desde dónde estamos ubicándonos en la investigación con niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es la postura?
Y la postura en toda investigación implica que también veamos cómo los estamos mirando, cómo estamos mirando a ellos, ¿no? Comentan algunos que lo ven como un desarrollo progresivo, que han comentado en el chat. Y sí, y quizás hay muchas preguntas o muchas palabras que empezamos a asociar que puede tener que ver con algo emocional, como por ejemplo nos puede causar ternura o nos puede causar ganas de protección o por ejemplo nos puede causar una gran satisfacción trabajar con niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy importante ver cómo nos estamos aproximando desde nuestras propias experiencias, y ahí hay dos experiencias. Uno, desde nosotros haber sido niñas, niños y adolescentes, y reconocernos que hemos vivido estas etapas de los participantes con quienes queremos trabajar en algún estudio, pero también desde nuestro rol de investigadores, ¿no? Seres inocentes comentan también en el chat. Entonces, ¿desde dónde partimos? Y aquí les invito a reflexionar sobre cómo hemos ido evolucionando, pero todavía estamos en camino, pero cómo hemos ido evolucionando a saber desde dónde reconocemos a las niñas, niños y adolescentes. Y siempre se les ha ido viendo como seres inacabados, en el sentido de la madurez entendida, ¿no? Como la etapa adulta, el punto cumbre donde todo el organismo ya ha llegado a madurar, entonces por ende los niños, niñas, adolescentes son seres inacabados, no están completos en desarrollo. También ha habido una postura de sobreprotección por condición de vulnerabilidad, ¿no? Reconociendo que al ser menores de edad o en el caso de niños, niñas pequeños, están en una condición mayor de vulnerabilidad, entonces hay una mirada de mucha fragilidad hacia un niño, niña y hacia un adolescente, y por ende también se empieza a reforzar esta idea de al ser tan vulnerables, al no estar totalmente desarrollados, les empezamos a considerar como seres pasivos. Y cuando hablamos de seres pasivos es que no tienen mucho que aportar o no tienen impacto en su entorno e influencian. Entonces empieza o se generaba una mirada unidireccional de socialización. No es que los niños brindan, sino que el entorno y los adultos son los que le dan al niño, ¿sí? Entonces, una reflexión importante es como la frase que vemos ahí en la diapositiva, ¿no? La investigación es una práctica cultural que revela mucho sobre nuestra manera de concebir la infancia, o que es lo mismo nuestra representación social de la infancia. Entonces, el desafío es hasta qué punto es posible alcanzar una visión del mundo infantil, nosotros ya siendo adultos. Y entonces, esta idea de vulnerabilidad, de seres no acabados, de seres pasivos, estuvo muy presente, ¿no? En la investigación. Y lo que se ha ido haciendo es ir cambiando y viendo posturas diferentes para colocar nuevamente en el centro y en la discusión a los propios niños, niñas y adolescentes sobre las problemáticas que les afectan directamente. Entonces, podríamos decir, si ya los vemos como seres que están en esta posibilidad de realmente nutrir una investigación y que es fundamental colocarles dentro de toda investigación desde su voz, desde sus opiniones, desde sus puntos de vista, es interesante e importante preguntarnos, ¿es posible que un niño, niña o adolescente se sientan en real libertad de participar? ¿No? Y aquí nos podemos poner a pensar en qué significa la participación, qué significa una participación activa de niño, niña, adolescente. Entonces, ¿es posible que realmente puedan sentirse en total libertad? Si ya hemos visto en la diapositiva anterior que pueden haber algunas creencias y algunos estigmas que se tienen de los niños y las niñas, ¿cómo se genera realmente esta libertad de participación? Entonces, necesitamos partir de una realidad, de que hay una disimetría entre quien investiga y quien es investigado.
Eso siempre sucede en toda investigación, siempre sucede en todo proceso, sea con adultos, eh, pero en particular con niñez y adolescencia es fundamental reconocer la posición de poder que tenemos los investigadores, porque no solamente es la posición de poder que nos da estar en un rol y en una autoridad en el investigar, sino que también por historia, cómo se ha colocado a las niñas, niños y adolescentes en una posición donde el adulto siempre va a ser un referente y siempre va a tener la autoridad. Entonces estamos hablando de una situación de poder particular que es importante analizar, donde va a haber una diferencia en cómo se distribuye el poder en investigación. Si ya el rótulo de ser investigador nos da un estatus, ser un investigador o investigadora adulta frente a un niño o niña adolescente va a ser una disimetría del poder. Vamos a ver que el poder no se distribuye de manera equitativa desde esos roles. Por ello es tan importante que pensemos y reflexionemos en cómo damos un movimiento a cómo se distribuye el poder en una investigación con niños, niñas y adolescentes. Porque la autoridad del investigador, de la investigadora, va a ser difícil para resistir. Para un niño y una niña y un adolescente, cuando viene un investigador a ofrecerle, digamos, a solicitarle participar de un estudio, es un adulto, como muchos de los que están en su vida, que dan indicaciones, que le dicen qué hacer y cómo hacer, llámese padres, madres de familia u otros tutores, llámese maestros, llámese cómo se relaciona normalmente el niño o la niña en los entornos médicos. Entonces, la autoridad del investigador es difícil de resistir. Entonces, hay un trabajo muy importante de nosotros desde nuestro rol, en nuestra propia reflexibilidad y en el ejercicio metodológico y las herramientas a utilizar, de siempre tener en cuenta en dónde está ubicado el poder y cómo está nuestra práctica, pudiendo hacer una distribución más equitativa de este poder. ¿Por qué? Porque todo punto de vista y opinión quizás no pueda compartir una niña, un niño adolescente, van a estar influenciadas por la relación de poder que existe y la expectativa de su rol, en el sentido de un rol de obediencia, en el sentido también de un rol donde no tiene puntos contrarios, un rol donde se ubica muchas veces en sumisión, porque sabemos que hay mucha verticalidad en la relación de adulto a niño y adolescente. Entonces, sus puntos de vista, para hacerlos lo más propios posibles, para que realmente puedan decirnos lo que sienten, lo que piensan, lo que van construyendo en torno a alguna problemática en particular, en torno a algún fenómeno en particular, qué importante identificar que ya la relación en sí misma está generando un impacto en su propio punto de vista. Y adicionalmente, quienes desarrollamos los informes somos los adultos. Entonces, los adultos y adultas que investigamos, vamos a tener también una responsabilidad importante en cómo damos forma a la voz de ese niño o esa niña. Cómo nosotros armamos en categoría o cómo nosotros podemos identificar dentro de un testimonio, dentro de un compartir, realmente lo que el niño nos quiso decir, lo que la niña nos quiso compartir. O también cuántas veces nos pasa que quienes reportamos, estamos reportando lo que nosotros hemos comprendido o hemos entendido según nuestro punto de vista de lo que nos quiso decir. Sé que quizás esto nos puede parecer que son cuidados obvios que tenemos que considerar o reflexiones obvias que tendríamos que tener. Pero muchas veces la obviedad no es la que se desarrolla en la práctica, sino que se queda dentro de una consigna de cómo debemos trabajar, pero nuestros métodos, nuestras herramientas, los lugares donde investigamos, los acercamientos que hacemos al investigar, no terminan de cubrir y de cumplir con
realmente generar un espacio para la libertad. Entonces, sabemos que cuando contactamos con un niño y una niña y un adolescente, ya estamos impactando en su vida. Entonces, es un desafío muy grande y es un desafío ético el cómo responsablemente impactamos desde un proyecto de investigación. Entonces, si ya vemos que hay desafíos, si vemos que en la historia no se han ido considerando de una manera tan participativa y democrática a las niñas, niños y adolescentes, ¿cómo investigamos? ¿Cómo? Si consideramos que es importante, es beneficioso investigar con niñas, niñas y adolescentes, realmente podemos encontrar una metodología y una orientación que nos permita ser cuidadosos, cuidadosas y a la vez gestar conocimiento importante. Entonces les invito a ir pensando, de repente varios y varias de ustedes hacen investigación o han desarrollado investigación y tienen prácticas ya incorporadas, algunas cosas que han podido planificar, otras cosas que en el camino durante la investigación fueron surgiendo. Entonces les invito a ir pensando cómo han ido en sus investigaciones y que así podamos seguir reflexionando lo siguiente, que tenemos que pensar y necesitamos orientarnos en una investigación que coloque a las niñas, niños y adolescentes en el centro. Y cuando hablamos en el centro es desde la concepción de la problemática, pero también desde la concepción de la agencia y recursos que cada niño, niña y adolescente posee en sí mismo. Y eso es ubicarlos desde su dignidad. Una investigación que no dañe en el presente ni tenga consecuencias negativas en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada paso que damos desde el diseño, desde el recojo de la información, desde el manejo de datos, desde el análisis de la información, desde la devolución, desde la difusión, absolutamente cada uno de esos pasos haya identificado cualquier riesgo posible y no genere ningún daño e impacto negativo. Pero no solamente es durante la investigación, sino reconocer que nuestra investigación no tenga consecuencias negativas en el futuro. Por ejemplo, si nuestra investigación sirve para realizar un ajuste en alguna intervención que se tenga en una localidad con una comunidad, si nuestro estudio permitió que hubiese información que fortalece una práctica en una localidad, pero quizás esa práctica no terminó siendo deseable, o inclusive si nuestra investigación aportó a una comprensión de un fenómeno y eso se traduce como una evidencia para toma de decisiones a nivel de una política pública, pero de repente esa política no funciona, o de repente no se desarrolla de manera adecuada, puede ser que el devenir del desarrollo de nuestra investigación implique en el futuro alguna consecuencia negativa. Porque, ¿qué quiere decir? Que lo que se trabajó en esa investigación no terminó dando buenos frutos o no terminó funcionando. Y quienes participaron en esa investigación, que serían niños, niñas y adolescentes, pueden ser vistos de manera negativa. Entonces, es importante reconocer que toda investigación que tenemos va a tener un objetivo claro y va a tener un presente en el que se desarrolla, pero hay investigaciones que van a tener una historia que continúa y es fundamental prever si es que lo que se investiga podría tener una consecuencia negativa en el futuro. Apostamos por una investigación que mejore las vidas y promueva los derechos y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Entonces, una investigación que realmente favorezca a visibilizar problemáticas que están impactando en el desarrollo y proyecto de vida, pero a la vez que nos dé alternativas y nos aliente a desarrollar acciones para el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Una investigación que, como habíamos visto hace un momento, reconozca las dinámicas de poder y las haga evidentes en su planificación y diseño.
y una investigación que busque comprender el mundo desde la propia mirada del niño, niña, adolescente. Y ello implica promover su participación durante todo el proceso. Entonces, es una investigación que nos invita a tomar mucho detenimiento en su planificación e incluso antes de planificarla como investigadores, generar espacios de consulta para que nuestra investigación esté realmente familiarizada con todo el contexto al cual quisiéramos nosotros, con el cual quisiéramos nosotros participar. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos investigación con niños, niñas y adolescentes, hay derechos fundamentales que se apoyan en el Código del Niño, Niña y Adolescente y que se apoyan en normativas internacionales, que es que sí, es importante que las niñas, niños y adolescentes participen de las investigaciones. Es fundamental porque tienen derecho a ser escuchados y a dar su opinión sobre las problemáticas que viven, sobre la sociedad y los sistemas en los que están creciendo. Y en ese sentido, que esa posibilidad de ser escuchado sea también desde el propio medio que elija, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta sus costumbres, teniendo en cuenta sus características. Que esa libertad de expresión encuentre un canal que esté alineado con quién es la niña, el niño y adolescente. No que sea el canal del adulto y el canal que la investigación determina, sino desde ser niño, niña y adolescentes, a través de qué canales es que pueden dar su opinión. Derecho a la información, vamos a ver algo del consentimiento informado, derecho a ser protegido, y toda investigación con niños, niñas y adolescentes implica que efectivamente tengamos una articulación con otros actores cuando generamos una investigación. Y cuando hablamos de otros actores son dentro del sistema de protección. Si mi investigación no tiene un presupuesto suficiente para contar con equipos de personas que permitan abordar algunas problemáticas que pueden surgir durante la investigación, tenemos el deber y la responsabilidad de articular con la localidad aquellos servicios que pueden estar a disposición cuando nosotros investigamos. Porque investigamos sobre temáticas complejas, investigamos sobre violencia, porque investigamos sobre trata de personas muchas veces, porque investigamos sobre, por ejemplo, derechos laborales en niños y niñas trabajadoras, ¿sí? Porque investigamos sobre temáticas, por ejemplo, de VIH, porque investigamos en general sobre problemáticas que son delicadas y son temáticas que al ser abordadas requieren que los sistemas de protección locales se activen para poder atender cualquier necesidad de un niño o una niña adolescente que esté en proceso de investigación. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos también. Tienen derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas. Si vamos a tomar decisiones a nivel de política pública, las niñas y niños, y esto va a ser a partir de investigaciones, porque sabemos que lo que se pide es evidencia para poder construir políticas. Bueno, que esta evidencia forme parte de trabajos de investigación que han cumplido con una participación importante y transversal de niñas, niños y adolescentes. Y así es donde nos posicionamos desde verles como sujetos de derecho y no como objetos de investigación. Entonces ahí vamos haciendo un giro a esta mirada pasiva, a esta mirada excluyente del niño y la niña en la investigación, y les damos el lugar central dentro de un proceso de comprensión de problemáticas, de comprensión de fenómenos y de diversas vivencias que pueden estar acarreando su desarrollo de vida. Entonces, quiero compartirles algunos desde este documento central que les cuento, que ha sido un debate de muchos investigadores a nivel mundial, donde desde diferentes países han compartido prácticas, han compartido los desafíos que se han ido encontrando en los diferentes momentos de una investigación. Y en ese sentido, este documento invita a pensar temáticas centrales. Vamos a compartir algunas de ellas. Es un documento que ustedes tienen o sea, que se puede encontrar en virtual, que ustedes pueden acceder a él.
y tiene 3 principios fundamentales: el de respeto, el de beneficio y el de justicia, ¿no? Entonces, el de respeto centrado en la valoración y reconocimiento de niño, niña, adolescente en su dignidad, que estamos conversando sobre ser sujetos de derecho, el beneficio, que implica no daño y construir beneficio a través de la investigación, y la justicia, que nos invita a pensar desde un trato justo y equitativo durante todo el proceso de la investigación. Y ahí es donde hablamos de las dinámicas de poder. Bien, entonces, vamos a ver unas temáticas centrales y quiero empezar por que pensemos, ¿sí?, a nivel de la investigación, eh, que efectivamente uno de los temas centrales es reflexionar sobre: ¿mi investigación podría generar algún daño? Voy lanzándolo así y ustedes van pensando, ¿no? ¿Qué tipo de daños podría generar una investigación? Y frente a eso nos ponemos a pensar. Entonces, si hay posibilidad de daño, mejor no investigo, porque lo prioritario es proteger. Y ahí es donde, como ven en pantalla, está esta pregunta: ¿cómo proteger sin excluir? Porque lamentablemente, en años anteriores, la sobreprotección a niños, niñas y adolescentes les ha descolocado de las prácticas de construcción de conocimiento. Los ha sacado del lugar de ser constructores de conocimiento. Porque crece la necesidad adulta de sobreproteger y evitar cualquier tipo de daño, pero en esa dirección excluimos. Entonces, en este momento es importante pensar que toda investigación podría acarrear daños y que, como hemos visto dentro de los principios, uno de los principios es no dañar, que nuestra investigación no dañe, pero entonces, ¿cómo reflexionamos sobre lo que implica un daño y cómo mitigamos o prevenimos el daño? Ese es el trabajo que tenemos que hacer desde la investigación. Y por ello, esa es la planificación central. Entonces, posibles daños, yo les pregunto y de repente ustedes pueden ir contestando en el chat o reflexionando. ¿Qué daños ustedes han escuchado que hay investigaciones que tienen? Antes de mostrarle PPT, ¿no? De repente de alguna que hayan participado, de alguna que hayan visto, de alguna que hayan leído, qué tipos de daños podría estar expuesto un niño, una niña o un adolescente que participa de una investigación. Ahí por el chat tenemos la opción de chat y la opción de pregunta y respuesta. Entonces la opción de chat puede ser fluida en el sentido que escriben ustedes y el resto los podemos ver. Así que les invito a, en la pantalla, van a ver ahí que sale la opción de chat, ¿sí? Y también tenemos el de preguntas y respuestas. Nos comentan en preguntas y respuestas quizá las falsas expectativas, ¿no? Excelente, gracias por la participación. Y el resto también puede seguir participando en el chat. Entonces hay posibles daños que realmente en una investigación pueden estar. Y Sol comenta las falsas expectativas, que es una de las cosas centrales, que cuando no conocemos del desarrollo del niño, niña, adolescente, y por ende no cuidamos la comunicación, el lenguaje, cómo decimos las cosas, cómo nuestra presencia está impactando en su rutina, en su vida diaria, no nos ponemos a pensar en que sin quererlo podemos generar algunas expectativas. Algunas veces sí se hacen para buscar que el niño y la niña participe, ¿sí? Y otras veces no nos damos cuenta que hemos generado expectativas. Entonces, es fundamental ver en qué posición estamos colocándonos, ¿no? Daño a realizar preguntas acorde a la edad, ok, efectivamente, ¿no? Pueden suceder situaciones donde nuestra herramienta de recojo de información no está atendiendo ni al contexto ni a la edad del niño o la niña. Y si vemos y nos imaginamos a un adulto haciendo una pregunta compleja que el niño o la niña no está comprendiendo, la jerarquía
y el poder y autoridad se resalta mucho más en el adulto, porque el niño siente que no sabe, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Gracias por compartirlo en el chat. Entonces, posibles daños, podemos partir desde los más obvios, que son daños físicos. Cuando, por ejemplo, nuestra investigación implica que los niños y niñas tengan que llegar a una hora específica, ¿no? Y a un lugar donde la llegada a ese lugar pueda tener algún riesgo físico, por ejemplo, tengan que cruzar un río, o por ejemplo, tengan que caminar solos por algún lugar, ¿sí? El daño físico, dependiendo de lo que estemos investigando, que estemos exponiéndoles a que físicamente puedan salir dañados. Ujú, exacto. Beatriz comenta un estudio sobre niñez trans, efectivamente, cuando se toman decisiones sin considerar el futuro de su desarrollo, ¿no? Cuando estamos trabajando con algún grupo en particular y no tomamos en consideración la vivencia, por ejemplo, que pueden tener sobre un tema en torno a su identidad sexual, ¿no? Eh, privarlos de tener tratamiento apropiado y dosificado para su edad, totalmente. Entonces, hay múltiples daños, ¿sí? Hay daños también de represalias y castigo por participar de una investigación, ¿no? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué colocó a la escuela, colocó al docente, colocó a la familia, colocó a la comunidad en un lugar no bien visto? ¿Por qué habló de un tema que es complejo y que revela que la estructura social no está respondiendo de manera adecuada? Y eso puede generar represalias y castigos. Por eso es muy importante contextualizar con quiénes vamos a trabajar. Sufrimiento de afectación emocional, porque trabajamos temas sensibles. Cuando, por ejemplo, yo he investigado en temas de violencia, preguntar sobre si han visto o conocen algún caso de violencia es una pregunta que moviliza mucho y que puede generar sufrimiento, porque puede ser que el niño o la niña haya sido víctima de una situación de violencia, ¿no? Eh, y que de alguna manera nos invita a poder reconocer si no tocamos temáticas difíciles por el hecho de no movilizar emocionalmente al niño. Y ese es un debate que hasta ahora existe, pero por ejemplo, yo trabajo en temas de prevención de violencia y la evidencia nos dice que poder tener data, no solamente de los adultos, sino data y descripción de prevalencia de violencia desde las niñas y niños adolescentes, por ejemplo, en la escuela, es fundamental para la toma de decisiones de programas que realmente funcionan, ¿sí? Entonces, lo que es importante es qué hacemos si es que consideramos que podría ocurrir alguna situación de daño, ¿sí? Entonces, hay decepción por no cumplir su expectativa, ya lo mencionaban, ¿no? Entonces, es importante pensar si la investigación favorece el conocimiento y puede influenciar en las políticas y la práctica. Entonces, si nosotros vemos daños posibles, es importante preguntarnos, ¿esta investigación realmente va a favorecer a que se identifiquen problemáticas, a que se visibilicen situaciones y que ello sea un insumo importante para tomas de decisiones y construcción de políticas o de prácticas específicas? Si la investigación podría terminar desde un beneficio para un grupo de niños, niñas y adolescentes, entonces es importante identificar cómo hacemos una evaluación de los posibles daños y planificamos que estos no se den. Entonces, la participación siempre tiene que beneficiar, no puede ser de daño, ¿sí? Y ahí es la responsabilidad de quienes trabajamos en infancia, es importante que trabajemos en equipo. Muchas de las investigaciones en infancia, en adolescencia, se dan desde las tesis de pregrado, desde las tesis de posgrado, desde organismos internacionales, desde la academia, desde grupos de investigación, porque hay temáticas importantes.
Entonces, la responsabilidad de la institución, del investigador, es conformar un equipo que tenga conocimientos del desarrollo del niño, la niña, adolescente y conocimientos en temas de protección. Y obviamente que hayan códigos de ética y supervisión a cada uno y una de las investigadores, porque ya sabemos de muy malas prácticas que dañan, que son prácticas que violentan, que son prácticas que someten a un niño o una niña adolescente, desde este rol de poder que tiene un investigador. Y eso implica considerar el comportamiento de un investigador según los contextos culturales, cómo nos acercamos, a quién pedimos permiso para acercarnos, cómo nos comportamos con el niño o la niña adolescente, si una niña o un adolescente ha sido víctima de violencia, y le invitamos a una entrevista a solas con un investigador que es hombre y, por ejemplo, esta niña o adolescente ha sido víctima de violencia sexual, tenemos que tener mucha mirada de que eso no genere una situación de miedo, una alerta en esta participante, por ejemplo, ¿no? Entonces, es fundamental ver qué contextos también culturales. Si yo hago una investigación en una comunidad Shipibo-Conibo, ¿cómo es? ¿Cómo se vive esa niñez y esa adolescencia? ¿Cómo son sus entornos de participación? ¿A través de quiénes participan? ¿No? ¿Quién da la autorización para que participe? Entonces, cuando pensamos en daños y beneficios que necesitamos analizar de una investigación, es el mayor bien general para el mayor número de personas. Y es importante preguntarnos entonces, si no investigásemos, ¿produciríamos algún daño? ¿Sí? Entonces, aquí va todo lo que les comentaba, la necesidad de evaluar y planificar los riesgos, de consultar expertos. Hay comités de ética, la universidad tiene comités de ética, pero muchas instituciones y otras universidades tienen comités de éticas y están abiertas a analizar los programas o los proyectos de investigación. Digamos, ¿cuál es el objetivo? No es poner dificultad a la investigación, no, sino es hacer una investigación pertinente y que respete los derechos y dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Y es consultar entonces con comités de éticas de expertos. Pero también es responsable consultar con los propios niños, niñas, adolescentes, con las familias, con comunidades, consultarles si la investigación estaría acorde con lo que necesitan, si la investigación toma en cuenta algunas particularidades, si la investigación podía generar algunos riesgos y preguntárselo a las personas mismas. Porque si bien es cierto, necesitamos de expertos que conocen los elementos éticos, que conocen elementos legales para orientar una buena praxis en la investigación, también quienes son expertos en la propia vivencia son las familias, las comunidades y los niños, niñas y adolescentes. Y luego es importante, como les mencionaba, hacer seguimiento. Termina nuestra investigación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos participantes? ¿Qué pasó con el tema que abordamos? ¿Sí? Entonces, buscamos hacer investigación inclusiva y sin discriminación por ningún motivo. Y ahí comentaban en el chat, ¿no? Es identificar a los grupos más vulnerables. Cuando pensamos en daño, vamos a pensar que quienes van a ser vulnerables al daño van a ser aquellas personas o aquellos grupos que tienen alguna característica donde ya sus derechos están siendo violentados o son más frágiles. Niñez institucionalizada, entonces no investigamos en algunos hogares, no. Podríamos investigar, pero ¿qué cuidados vamos a tener? ¿Cómo vamos a trabajar? Niñez migrante, en contextos de movilidad humana e inmigración forzada, menores no acompañados en estos contextos de movilidad humana, ¿no? ¿Investigamos, no investigamos cuál está siendo su situación? Hay un tema legal, ¿cómo cubrimos el tema legal, por ejemplo, cuando es una migración forzada? Niña es víctima de trata, como habían comentado algunos en el chat, que tienen alguna condición de discapacidad. Entonces, no por existir grupos con mayor condición de vulnerabilidad tienen que ser excluidos, sino que nosotros necesitamos generar medios específicos para su inclusión. Si es que vemos que se justifica su participación y que es necesaria y que no va a generar ningún tipo de daño. Minimizamos el daño. Y para ello, nosotros tenemos que prepararnos para responder a las necesidades. Y prepararse implica, por ejemplo, hay algunos organismos que trabajan desde los primeros auxilios psicológicos, cuando trabajan en temas de violencia, cuando trabajan en temas de sexualidad, cuando trabajan en temas de migración, ¿sí? De migración forzada.
donde si en la investigación se genera alguna problemática, algún estado que quizás no se previó, porque a veces no conocemos toda la historia de ese niño, niña, adolescente, por más de que hayamos analizado, no sabemos que una pregunta si va a disparar algo de su historia que nosotros no conocemos, por ejemplo, un cuestionario, y se da alguna alteración emocional, por ejemplo, una práctica de que los investigadores manejen primeros auxilios psicológicos, que no es algo para psicólogos y psicólogas, sino para cualquier persona, es una herramienta de atención frente a una situación de crisis. Les invito a que ustedes vean en internet, hay cursos cortos donde uno puede formarse o puede ver, porque es responsabilidad de nosotros poder atender las demandas y necesidades de lo que nuestra investigación está generando. Y siempre articular con los servicios de protección, ¿sí? Y otros que existan de niños, niñas, adolescentes. En países desarrollados, las investigaciones se realizan con mucho más, digamos, tranquilidad, porque los servicios funcionan y están cerca. En nuestro país, cuando trabajamos con poblaciones más alejadas y en contextos de pobreza, sabemos que los servicios no se activan. Entonces, si no hay los servicios que deberían haber desde el Estado, ¿qué organizaciones hay que podrían trabajar y a las que yo les cuente sobre mi investigación y me puedan apoyar para hacer un seguimiento o acompañar a los niños, niñas y adolescentes que participan? Y si no, si mi investigación tiene un presupuesto para nosotros, a la par que investigamos, hacer un trabajo de cuidado y protección para que se pueda realmente hacer una derivación a servicios que realmente funcionen. Entonces, en esa línea es, ya viendo todos los daños y los beneficios que necesitamos considerar en una investigación, y promoviendo la participación y que el niño y la niña adolescente sean centros de la toma de decisiones en una investigación, desde la planificación, por ejemplo, ¿quién da el consentimiento en la investigación? ¿Sí? Ahí les invito nuevamente a que me van escribiendo en el chat. ¿Quién da el consentimiento para que un niño, una niña o un adolescente participe de una investigación? A ver, pensémoslo, que hemos visto en nuestros proyectos, en nuestras investigaciones, y lo pueden ir escribiendo en el chat, ¿no? Y quizás todos vamos a llegar a la conclusión que lo que sucede es que el consentimiento está supeditado a la edad, ¿cierto? Pero es fundamental que nosotros podamos identificar, efectivamente, Beatriz comenta, los consentimientos de los padres, madres o representantes legales, pero como ella también coloca, de los niños y las niñas. Entonces, sí es verdad que nosotros podemos trabajar desde el consentimiento con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y debemos hacerlo, ¿sí? Pero efectivamente, eh, hay una figura de quién es el representante legal de ese niño, niña, adolescente, de ese menor de 18 años. Y en ese contexto, el consentimiento pasa por tutores, ¿no?, legales o por padre o madre, ¿no? Pero la reflexión que nos ponemos a pensar aquí es, ¿tenemos que pasar por ello? Sí, porque es la figura que también invita a los padres y a las madres o a los tutores a participar de una investigación y ello favorece a que su hijo, hija o el niño, niña, adolescente participe. Entonces, sí está bien incorporar. Pero si nosotros nos quedamos con que es quien debe autorizar y permitir que un niño o niña adolescente participe, ahí es donde tenemos que revisar y desde el niño o la niña como sujeto de derechos y respetar su participación, el consentimiento también tenemos que trabajarlo con ellas y con ellos. Entonces, todo consentimiento informado, como seguramente ustedes ya lo saben, tiene que ser explícito, significa que realmente tiene que ser dado con, digamos, de manera verbal, de manera escrita, por el niño, la niña, el adolescente, en este caso también por el padre o la madre, pero efectivamente tiene que ser explícito. Informado, donde demos cuenta de absolutamente todo, el motivo de la investigación, los objetivos, los datos de los investigadores, el tiempo de la investigación, el tipo de participación que se pide e incluso si es que reconocemos la posibilidad de algún daño, qué posible daño podría darse en la participación de una investigación. Debe ser voluntario, no debe haber ninguna coacción, pero claro, si nosotros ya decimos quien da la autoridad de
la autorización de participar es el padre o la madre, ya prácticamente si la madre o el padre dice que sí, entonces, ¿qué pesa más? ¿Que el niño dijo que sí y el padre dijo que no? ¿Que el niño dijo que no? ¿El padre o la madre o el tutor legal dijo que sí? ¿Cuál es esa figura? Y ese es un balance importantísimo. Porque en estudios de salud, en estudios de problemáticas sociales, se tiene que trabajar tanto con padres como con niños, niñas, adolescentes, con ambos, ¿sí? Y siempre el consentimiento, como ustedes ya lo saben, es renegociable, ¿cierto? Raúl comenta, ¿y si el niño se niega a participar? Desde los estándares internacionales, si el niño se llegase a participar, prevalece la palabra del niño, ¿sí? Desde estándares internacionales, ¿sí? Pero es importante problematizar porque muchas de las investigaciones que logramos hacer, por ejemplo, son en escuelas, ¿no? Donde nosotros tenemos la autorización de los padres y de los directivos para participar. Y ahí se le comenta a los niños y a las niñas que van a participar de una investigación. Pero no tienen mucha posibilidad de decir si quieren, si no quieren, porque ya está dado. Y eso muchas veces pasa cuando hay investigaciones que se hace de corte de política pública, donde tiene que haber una medición exacta, entonces se requiere que participe toda la escuela, ¿no? O un grado específico de tantas escuelas de nuestro país para poder tomar esa decisión a nivel de política. ¿Sí? Entonces, en esos casos es donde realmente el consentimiento va en lo que el adulto o la institución va a dictaminar. Pero eso es con fines de, por ejemplo, una investigación a nivel de política pública. ¿Sí? Lo cual no implica que haya en los espacios de discusión y reflexión con los niños, niñas y adolescentes. Y por eso es siempre importante dar el espacio al disentimiento informado, o sea, que el niño y la niña nos diga que no quiere participar, ¿no? Como Beatriz dice, sí, necesitamos legalmente el consentimiento, por supuesto, pero nosotros tenemos que trabajar en cómo comunicamos toda la información que va a recibir los padres y los adultos a un nivel de darle a los niños, niñas, adolescentes la información. Y ahí es donde se habla de la famosa palabra del asentimiento, ¿no? Para que haya un consentimiento informado y haya un asentimiento informado. Y ahí les invito también a pensar en el disentimiento informado, que significa en dar la posibilidad de que puedan negarse, ¿no? Y ahí es como trabajamos desde la metodología y desde el trabajo que hacemos con las familias o con las instituciones para que haya este espacio de diálogo y de reflexión. Entonces, y eso implica una competencia en nosotros para poder, cómo preguntamos, cómo describimos, cómo damos la información. Exacto, existe la ley del interés superior del niño, ¿sí? Y su reglamento. Entonces, invita a que nosotros podamos apoyarnos en lo que dicen nuestros códigos, ¿no? Y ahí yo les digo, ¿no? O sea, en realidad dentro del Código Civil, menores de 18 años se espera que tengan el consentimiento de sus padres o tutores, ¿cierto? Para poder participar. Pero también tenemos que, por ejemplo, a partir de los 16 años, o sea, hay una cosa que le llaman desde el Código Civil incapacidad absoluta, ¿no? Entonces, menores de 18 años tienen una incapacidad absoluta, se le entiende así, desde, por ejemplo, dar autorización de ciertos usos, ¿no? De sus datos personales y, por ejemplo, en el tema de investigación se reconoce así. Pero adquieren capacidad, por ejemplo, a partir de 16 años, cuando ya tienen un matrimonio o tienen un título oficial, ¿sí? Y también la incapacidad puede cesar cuando, por ejemplo, es mayor de 14 años y es padre o madre de familia. Entonces, es importante mirar cuando trabajamos muchas veces con menores, o sea, con niños y niñas que le llaman adolescentes emancipados, por ejemplo, que ya tienen matrimonio, que tienen un título y tienen 16 años. En esos casos, ellos ya tienen una capacidad adquirida para que no se requiera de sus padres o tutores legales para que puedan dar el consentimiento a su participación. Entonces, es interesante que nosotros veamos cómo se aplica y que lo dialogamos con un comité de ética.
Por eso existen los comités de ética, para que nos puedan acompañar a que podamos tomar las decisiones desde lo que legalmente se espera, desde la protección del niño, niña, adolescente, pero también desde el desarrollo de los padres en sus derechos. ¿Sí? Entonces es muy importante porque tenemos diferentes situaciones en la adolescencia y en la niñez en nuestro país. Y entonces, para ir cerrando, porque hemos ido avanzando, hay bastantes temas, entonces tenemos corto tiempo, pero no quiero dejar de ver de esta temática, que es la confidencialidad. Entonces, hemos pasado por planificar una investigación que tome en cuenta todos los daños y los múltiples beneficios, entonces mitiga los daños, articula para que haya una serie de red de sistema de protección o de metodología que cuide la participación. Nuestros diseños han sido dialogados con un comité de ética, nuestro consentimiento y asentimiento informado ha estado brindado para la edad, para la necesidad que pueda tener un niño o una niña, por ejemplo, si tiene algún tipo de discapacidad, si es de otra, digamos, tiene otra lengua originaria. Entonces, hemos tomado en consideración todo eso y vamos a avanzar con la investigación. ¿Cuál es el límite de la confidencialidad? Y aquí lanzo esta pregunta porque es importante reflexionarnos cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, durante la investigación encontramos que están en una situación de riesgo. De repente estamos investigando una temática vinculada a violencia y suele ser que cuando se investigan temáticas de violencia empiezan a crecer los reportes de violencia, de situaciones de violencia. ¿O qué pasa si estamos estudiando otras temáticas, pero surge un comentario, un compartir de un niño o una niña adolescente donde está sujeto o está en alguna situación de inminente riesgo? ¿Qué creen ahí? ¿Cuál es el límite de esa confidencialidad? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Cómo nos movemos? ¿Creen que hay algo cerrado? ¿Creen que es algo... ¿Cómo se decide esa confidencialidad, por ejemplo, frente a tomar conocimiento de alguna posible situación de riesgo para un niño o una niña adolescente, por ejemplo, de violencia? Vamos a ver. Confidencialidad tiene como límite si hay certeza de una vulneración de derechos. Muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, en niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos del límite de la confidencialidad, nos invita a pensar que nosotros, por ejemplo, una cosa es garantizar la confidencialidad absoluta y decir, nunca, nada de lo que se diga aquí va a salir de este espacio de investigación, no se va a conocer ningún hecho de los de aquí y se garantice absoluta confidencialidad, o se reconozca, como ha comentado Beatriz en el chat, que existe un límite cuando hay una vulneración de los derechos. ¿Sí? Y eso puede estar descrito ya en el consentimiento, por ejemplo. Y es una responsabilidad de nosotros mencionarlo así. Si estamos trabajando con temáticas donde hay la posibilidad que nos enteremos de algún hecho que puede estar vulnerando un derecho de una niña, niño o adolescente, es importante que el consentimiento describa eso, de conocerse alguna situación que pueda poner en riesgo a la o el participante, ¿no? Se activará un protocolo, por ejemplo, desde un sistema de protección para garantizar el cuidado y protección, ¿no? De ese participante, ¿no? O sea, lo podemos describir en nuestro consentimiento, sobre todo cuando trabajamos temáticas que pueden tener y pueden generar que nosotros nos demos cuenta que hay una situación donde va de repente movilizarse y pueden reportar, por ejemplo, hechos de violencia que hayan vivido anteriormente o que estén en una situación de inminente violencia. ¿Sí? Entonces, es muy importante trabajar desde reconocer ese límite, pero que eso no implique que no exista ni privacidad ni confidencialidad. Entonces, para cerrar, es importantísimo que nosotros garanticemos que vamos a tomar en cuenta el cuidado de los datos de cada niño o adolescente participante.
El lugar y los métodos que se utilizan forma parte. Hay comunidades donde si nosotros llevamos a un niño a un espacio diferente de un espacio grupal, ya se puede dar cuenta de que el niño está participando de algo que no es común, por ejemplo. Si el método que utilizamos es un método que implica que se va a identificar que el niño está participando, tenemos que tomarlo en cuenta. Y eso es considerando y conociendo los contextos culturales diversos a los que podemos encontrarnos. Necesidad del control del espacio donde se almacenan los datos. Cuando yo he trabajado, por ejemplo, en investigaciones con organismos internacionales, como por ejemplo ACNUR, UNICEF, hay un cuidado sumamente estricto de la base de datos que se tiene de participantes de investigaciones y un control riguroso que solamente lo manejan algunas personas. Entonces, ¿dónde almacenamos la información? ¿Quién tiene acceso a ese dispositivo donde yo tengo la información? Eso es fundamental y es importantísimo que nosotros revisemos eso en nuestras prácticas, ¿sí? Que todo informe, toda publicación, todo medio de difusión que utilicemos para nuestra investigación, tome en cuenta el anonimato, ¿sí? El que nosotros sepamos que todo lo que se va a difundir del alcance de nuestra investigación esté cuidando la privacidad de cada una y cada uno de los participantes. Pero también ustedes se habrán encontrado con niñas, niños y adolescentes que quieren que su nombre aparezca, que dicen, yo quiero salir en la investigación, ¿no? Y totalmente, es todo su derecho. Entonces, ahí es donde nuevamente tenemos que volver al punto 1. Si aparece el nombre de un niño, niña, adolescente, que ha autorizado su tutor legal y el niño, niña, adolescente que aparezca, ¿qué riesgo podría implicar ello? ¿O qué beneficio podría implicar ello? Y acá estamos hablando de todos los tipos de datos. Estamos hablando de datos que tienen que ver con las fotografías, que tienen que ver con audios, que tienen que ver con entrevistas. Entonces, ahí es fundamental identificar. Entonces, en la práctica, nosotros tenemos que, si nos basamos en todo lo que es investigación, en el interés, perdón, ahí te vuelvo a compartir, en el interés superior del niño, si nos basamos en todo ello, desde el pilar que rige nuestras investigaciones, es que nosotros vamos a poder tomar decisiones no cerradas, sino decisiones abiertas en torno a reconocer qué es lo mejor, qué es lo que menos va a generar daño. Entonces, el principio de interés superior del niño nos indica que ante todo tenemos que pensar que cada paso que damos, que cada estrategia que desarrollamos esté siendo en bien mayor de ese niño y esa niña o adolescente. Y eso tiene que regir toda nuestra praxis y toda nuestra investigación. Entonces, en investigar en niñez y adolescencia nos invita a una alta preparación desde ser investigadores en conocimientos en temas de desarrollo, en conocimientos en problemáticas de infancia y en prepararnos también para atender posibles situaciones que se dieran dentro de una investigación en temas sensibles. En no excluir, reconocer que pueden haber algunos grupos dentro de la niñez y adolescencia en mayor estado de vulnerabilidad, pero eso no implica excluirlos, sino implica que como investigadores necesitamos desarrollar una mejor praxis y un mejor diseño, y para ello de la mano con expertos y con las mismas personas, para poder encontrar las metodologías y canales adecuados para poder desarrollar una investigación, ¿no? Entonces, me he ido con bastantes cosas de los temas, algunos han ido comentando por el chat, y es invitarles a que quizás en este espacio no podemos cerrar todas las temáticas que tenemos frente a los desafíos de investigar en niños
niñas y adolescentes, pero sí nos invita a reflexionar y a hacer una praxis mucho más reflexiva y a invitarles a leer más sobre ética en investigación en infancia, a dialogar y compartir con comités de ética, a dialogar en estos espacios reflexivos para nutrir nuestra praxis y así podamos realmente hacer investigaciones oportunas, pertinentes y que realmente sean de beneficio para cambiar problemáticas. Por ahí me voy quedando, Richard, ya sé que nos pasamos unos minutitos más, pero bueno, esperemos que Muchas, haya sido la temática para abrir reflexiones. muchas gracias, Marisa. De hecho, la dinámica que generaste ha permitido que ir contestando preguntas, ¿no? Y en ese sentido, desde las que se han propuesto hasta el momento, tengo una que podría, ¿no? Hacerte Ujú. llegar, ¿no? Dice, en una investigación se puede obtener información mediante dibujos al analizarlos. ¿De qué manera el Ujú. arte ayuda en esta parte? Creo Buenísima que pregunta. Sí, sí, sigue, Richard. Ujú. sí, creo que la pregunta está orientada un poco a digamos, a las distintas formas en las cuales se puede pertinentemente recoger información de niños, niñas y adolescentes, ¿no? No sé qué nos puedes decir, qué nos puedes sugerir. Totalmente. Cuando hablamos de utilizar, adaptar metodologías y ser creativos y creativas, es justamente conociendo cuál es el mejor lenguaje de un niño y una niña, dónde se siente más cómodo, un adolescente también. Entonces, todos los medios que pueden ser de dibujo, de fotografía, a veces se les pide a los niños que fotografíen cuando les estamos hablando de una temática y fotografían y luego nos cuentan. Entonces así recogemos información. A veces lo hacemos a través de dibujos, a veces lo hacemos a través de historias, ¿sí? Entonces, por supuesto, el arte es bienvenido, pero toda metodología tiene que ser bien aterrizada desde qué busca, ¿no? Qué beneficio está trayendo y más que interpretación, el análisis del dibujo, metodológicamente hablando, tiene que tener una línea de investigación, ¿no? Tenemos que ver cómo le damos lugar a ese dibujo. Entonces, los relatos que después los niños, las niñas nos dan de ese dibujo es lo que complementa el recojo de información. Pero bienvenida a esas prácticas que metodológicamente podamos digamos, desarrollar dentro de una investigación. Perfecto. En segundo lugar, de repente, si podrías destacar el hecho de tanto el consentimiento informado por parte de los padres o los responsables, el asentimiento informado de alguna manera es una responsabilidad por parte del investigador implementarlo o, o es como que queda solo en el ámbito de los padres las decisiones. Quizás si Ujú. podrías ahí darnos un refuerzo. Que Sí, totalmente. a veces nos preguntan pues si solo bastaría con el consentimiento de los padres, ¿no? Ujú, ujú. Y es legalmente el trabajo que tenemos que hacer, legalmente no nos piden que tengamos que, digamos, preguntar a los niños, niñas, adolescentes, pero sí desde la ética tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, siempre trabajemos en esa doble línea, en trabajar el consentimiento con los padres, con toda la información que se requiere, y en trabajar el asentimiento con los niños, niñas y adolescentes, que ellos también nos puedan dar su opinión sobre lo que implica participar y el deseo o no de participar. ¿Sí? Y ahí también hay que ser creativos en cómo le explicamos lo que queremos investigar, lo que vamos a hacer. Y si hay digamos, conflicto de intereses, el padre dice que sí, el niño dice que no, em, el niño quiere y el padre no quiere, ahí es importante, por eso siempre la ética nos apertura a diálogos, ¿sí? Obviamente legalmente dentro de lo que dice el padre o la madre o el tutor legal es, digamos, la puerta a poder investigar con su hijo o hija en el caso de esta investigación que estemos planteando, ¿sí? Pero si nosotros sabemos que un niño no desea participar,
si nos ha hecho explícito y libremente nos ha dicho que no desea participar, hay que tomar en consideración la palabra del niño, la niña o el adolescente. ¿Sí? Ahí es donde valemos desde el principio de interés superior del niño. Muy bien, estimada Marisa, muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿no? Por la presentación y esto sería por hoy y le agradecemos a todos los asistentes. Esperamos también haber cumplido con sus expectativas y sobre todo el objetivo de propiciar diálogo, ¿no? Esta reflexión en torno a un tema bastante amplio y que, claro, por límites de la misma conferencia, a veces no se pueden abordar todas las aristas y de manera específica, ¿no? Siempre la buena recomendación va por ver caso a caso y para ese sentido el papel que cumplen los comités de ética y la investigación en cada una de las Ujú. instituciones es un rol que suma digamos, a este enfoque, a la protección de los mismos participantes y como dijiste, creo en su momento, ¿no? A la mejora, a la calidad del proyecto de investigación. Que tengan Sí, y ahí aprovecho, Richard, he compartido en el el chat documento. el documento de los últimos alcances que se han ido dando en torno a los debates en la investigación con niños, niñas y adolescentes. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque eso es parte de la responsabilidad de nosotros informarnos de los últimos alcances sobre el tema. Muchísimas gracias entonces.